En el día de hoy, miremos antes de comenzar la historia que quiero compartir y el personaje que quiero compartir, algunas de las razones que miremos, quizás algunas de las cosas por las cuales se esperaría que Jesús no se mezclara, ¿verdad? Y se esperaría que no tuviera algún tipo de contacto con diferentes personas. Una vez más, quiero resaltar que Él está con los que no se espera. Así que habría una expectativa por diferentes razones en las cuales Jesús no tendría un contacto con diferentes personas en aquel momento histórico. Como por ejemplo, número uno, y hoy quiero estudiar un poco la palabra del Señor, lo que son las razones culturales. Aquellos que apuntan y estudian la palabra del Señor, una de las cosas que podían destacar el hecho de no relacionarse con una cierta gente, de no tener cercanía a una cierta gente en aquel momento histórico, eran las relaciones, eran las razones culturales. Habría un honor, habría una pureza social que se tendría que mantener. No solamente eso, habría una reputación que guardar. Y esta gente, a nivel cultural, era muy celoso con eso. Era una cultura de honor, era una cultura que promovía hasta el aspecto de lo que era la vergüenza. Se puede decir que un rabino respetado debía cuidar su reputación pública. Y por ese tan solo hecho, no se relacionarían con una cierta gente. Era relacionarse con los publicanos, no era relacionarse con las prostitutas, era no relacionarse con gente que era considerada pecadora. Lo que significaba para esta gente a nivel cultural era literalmente cómo podían contaminar su honor social. Esa es una de las razones, y que lo tengamos claro en el día de hoy. La razón cultural. Número dos, por supuesto, las razones religiosas. Habría entre ellos una pureza ceremonial. Existía un fuerte sistema de pureza e impureza a través de los ritos. Era algo muy marcado. Los ritos en aquel momento siendo representativos de esa pureza a nivel religioso en aquellos que practicaban a nivel religioso y social, por supuesto, las creencias. Jesús, por ejemplo, no debía tocar o acercarse, y nosotros lo vimos hacer, a leprosos. Nosotros vimos a un Jesús acercarse a una mujer con el flujo de sangre. Todos estos eran elementos salubristas, y no solamente elementos salubristas, sino que se veían también como una pureza ceremonial. Nosotros vemos a un Jesús acercarse a aquellos que no debía de hacerlo. No solamente acercarse a aquellos que no debía acercarse, sino también tocarlos. Eran leprosos, era la mujer del flujo de sangre, eran los muertos. No se podían tocar los muertos. A nivel religioso también había un aspecto de lo que era lo puro y lo santo, que no se podían tocar los muertos. Vemos los famosos gentiles, que era gente que estaba fuera del pacto, eran los que no eran judíos. No podrías tener contacto con esta gente, y no solamente ellos, sino con pecadores notorios. Todos aquellos que eran destacados en la sociedad como pecadores, Jesús no debía tener un contacto con ellos. Se esperaría que una persona santa, una persona separada por Dios, no tuviera contacto con toda esta gente. Definitivamente nuestro pensamiento, realizando en el día de hoy, viendo la palabra del Señor y el cumplimiento de lo divino en cuanto a lo que es redención hacia el hombre y en nuestra vida, pues nos va a chocar. Pero en aquel momento histórico no era así. Era todo lo contrario, era separarse de todo eso, era aislarse de todo eso. Y que quiero llevar a algo en específico. Número 3. Las razones sociales. Era una cultura muy marcada por el estatus, por las jerarquías. Habría unas líneas sociales que estaban muy claras, como por ejemplo los hombres y las mujeres. Hasta ese nivel.
Nosotros vemos a un Jesús acercarse no solamente a una mujer samaritana, involucrar el aspecto cultural, el aspecto, ¿verdad?, del género. Eran los judíos, los samaritanos, eran los ricos, los pobres, eran los sanos, eran los enfermos. Y Jesús cruzó todas esas líneas. Jesús no tuvo ningún problema en cruzar todas esas líneas. Quería como punto de partida poder establecer algunas de las razones por las que se esperaría que Él estuviera, que no estuviera con esta gente, pero Él iba a estar en el que no esperábamos. Él iba a estar en lo que aquella gente a nivel religioso no esperaba. Habrían razones pedagógicas rabínicas, habrían unas creencias, y a nivel educativo también esta gente podría estar comprometida, y específicamente en el modelo de hacer discípulos. Mira esto qué curioso, y te dije que hoy quería que estudiáramos un poco la palabra del Señor, aunque al final voy a predicar un poco. Pero mira qué curioso que un rabino normalmente escogía discípulos ya formados, con algún tipo de formación, con algún tipo de educación, con algún tipo de reputación. Los rabinos escogían gente con potencial académico, y Jesús hace todo lo contrario. Y nosotros vemos un Jesús que escoge pecadores, escoge cobradores de impuestos, gente que es común y corriente y que a nivel religioso no tuviera ninguna titularidad, no tuviera ninguna inherencia a nivel social. Ese es el Jesús que nosotros vemos en la palabra del Señor. Para el sistema rabínico de aquel momento, eso era un error estratégico. Buscar a alguien que no tuviera ningún conocimiento, que no tuviera ninguna influencia social. Era un error estratégico para adelantar sus causas religiosas. Jesús hace todo lo contrario. Una vez más, y a nivel de repaso, las razones culturales las vemos todo el tiempo marcadas en la palabra del Señor, y por eso es bueno el poder conocerlas, y por eso es bueno tener el conocimiento histórico también, teniendo esa relevancia. Las razones culturales, las razones religiosas, las razones sociales, las razones aún pedagógicas, siendo esa influencia. Y para mirar algunas ideas en el día de hoy, las razones teológicas. Habrían unas razones teológicas. En el judaísmo de aquella época predominaba una idea que es la que yo quiero que miremos en el día de hoy, y era el hecho de que ser santo era separarse de los pecadores. En aquel momento, el ser santo lo que representaba era guardar distancia de los pecadores, era guardar distancia de aquello que podía llevarme quizás a perder mi santidad. Y no quiero adelantarme al mensaje, pero por eso los fariseos creían que acercarse a pecadores ahora comprometían su santidad. Una vez más, cuando nosotros miramos esta razón teológica, esta razón que esta gente a nivel religioso, cultural y toda la influencia y a nivel de creencia tenían, esta gente tenían un concepto que era llamado la santidad separado, que lo que llevaba era a su pensamiento el poder reconocer que ser santo era separarse de los pecadores, y que acercarse a un pecador entonces comprometería lo que era su santidad. Sin adelantarme al mensaje, pero nosotros vemos un Jesús que hace todo lo contrario. Nosotros vemos a un Jesús que hace completamente todo lo contrario hasta lo que en ese momento esta gente podía vivir y esta gente podía practicar. Cuando nosotros miramos ese concepto, pudiera tener un trasfondo, por supuesto, histórico. En el Antiguo Testamento era uno muy marcado, era uno dirigido específicamente por la Torá, y era dirigido en esa palabra de lo que representaba la santidad, esa palabra que representaba la santidad, que significaba ser separado por Dios, que significaba ser apartado por Dios, que significaba ser distinto, que significaba ser consagrado, como por ejemplo el libro de Levítico, el capítulo 19, el verso 2, cuando dice la palabra del Señor: sean santos porque yo soy santo. Tienes que vivir separado, tienes que vivir apartado, tienes que ser distinto.
distinto. Tienes que vivir consagrado. Definitivamente todos nosotros debemos de vivir así. Lo que pasa es que hoy vivimos con otro nivel de conciencia. Digo así, yo una vez más no quiero adelantarme al mensaje, pero en aquel momento se podía considerar que por tú mezclarte con aquel que podía practicar el pecado, ahora tú ibas a ser contagiado y no necesariamente que tú lo pudieras contagiar a él. Eso es lo que se vivía en aquel momento. Una vez más, esta gente resaltando una distinción moral, una distinción ritual y una distinción social. Era lo que los había llevado hasta aquello que te acabo de mostrar en el día de hoy. Todo lo que era impedimento para que Él se manifestara en la vida de los que realmente necesitaba manifestarse, y que Él estuviera donde nosotros no pensaríamos que debía estar. Aún a nosotros nos pasa en el día de hoy. Y yo lo digo aquí en la iglesia, en muchos de los mensajes, en el hecho de escoger quién sí y quién no. En lo que a mí me parece quién merece salvación, o no solamente en lo que a mí me parece quién merece salvación, sino quién la vive. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo la brindo. Yo no la brindo. Y el que la brindó tiene problemas. Si Él trae redención a todos. Eso es lo que yo quiero que miremos en el día de hoy. Definitivamente esta gente vivía de esa forma. Israel debía ser un pueblo separado de las naciones. Por supuesto que Israel era separado de unas prácticas impuras. Este pueblo definitivamente estaba siendo educado, y no solamente educado, tratando por Dios para ser separado para Él. Habría una lección que darle a todos aquellos que se añadirían a un pacto. Esto se trataba en aquel momento a la integridad de un pacto. Se podía considerar como algo elitista, pero no tenía que ver nada con algo elitista. Todo esto tendría que ver con el conservar un pacto del hombre hacia Dios. Y tendría que trascender de lo que Dios hace en una nación a lo que luego tiene apertura a través de nuestro Señor Jesucristo a los gentiles y a todo el mundo. Eso es lo que yo quiero que puedan mirar en el día de hoy. Eso es lo que yo quiero que nosotros nos fijemos en el día de hoy. Cuando nosotros miramos algunos de estos aspectos históricos, lo que representa es y lo que incluye es algunas leyes alimentarias, algunas leyes de pureza. Había un contacto, como te decía hace un rato, que no se podía tener con la muerte, que no se podía tener con enfermedades a ese nivel. Habría unas prácticas religiosas paganas que no se podía integrarse a eso. En el Antiguo Testamento, como te decía hace un rato, no es elitismo. Lo que nosotros miramos es una protección del pacto. Una protección del pacto. Nosotros miramos una evolución de eso y ya estoy terminando el aspecto histórico para mostrarte algo en esta mañana, pero quería que recibieras esto. Cuando uno mira el regreso del exilio de Esdras, de Nehemías, este periodo del segundo templo, las cosas se vuelven un poco más fuertes también y el pueblo comienza a fijarse, comienza a decir: si volvemos a mezclarnos, volvemos a caer. Mira la mentalidad: si volvemos a mezclarnos, volvemos a caer. Y por eso entonces se desarrolla esa teología más protectora y más estricta de la santidad. Y de ahí entonces nacen unos grupos como los que nosotros vemos: los fariseos, los esenios, los celotes, los saduceos, los nicodemos de la vida. De ahí es donde salen esta gente que definitivamente veían la santidad como una pureza ritual constante. Y ahora vendría uno que vendría, valga la redundancia, a revolucionar todo eso. Jesús, el Rey de Reyes. ¿Por qué te traigo todo este elemento histórico? Porque es bueno con nosotros conocerlo. ¿Por qué te traigo todo esto? Para tener un contexto de mucho peso, para que nosotros podamos ver lo que realmente vino a hacer Jesús. Lo que vino a hacer Jesús. Esta gente siempre intentando vivir
como si estuvieran en el templo, y fuera se lavaban las manos, y fuera separaban las comidas, y entonces fuera juzgaban la gente y evitaban tener un contacto con la gente impura. Ahora entonces pensaban que lo que vivían aquí lo tendrían que llevar allá, y entonces excluían, evitaban entrar en conversaciones con gentiles, evitaban que aquellos pudieran hasta entender y creer lo que ellos creían. Ese era el dilema. No era un simple orgullo. Quizás era el deseo genuino de honrar a Dios. Era lo que conocían hasta ese momento. Pero vendría algo mucho más grande. Vendría algo mucho más grande. El problema fue que la santidad en aquel momento lo que se vuelve es una identidad social visible. Y la gente se dejaba llevar por el tan solo hecho de quién me rodea, con quién como, dónde entro, a quién toco. Y eso es lo que representaba entonces el elemento de santidad. ¿Por qué traigo eso en el día de hoy? Porque todo cambió con Jesús. Hubo un cambio radical con Jesús. Jesús nunca negó la santidad, pero Jesús redefine la dinámica de cómo entonces la practicamos y entonces cómo hago a otros entender que la pueden vivir. Antes la santidad era separarse de lo impuro para no contaminarse, y ahora con Jesús era todo lo contrario. La santidad era acercarse a lo impuro para poder restaurarlo. El Dios que nosotros le servimos, y cuando trae redención a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz, una vez más, de aquel pensamiento de lo que era separarse de lo impuro para yo no contaminarme, ahora es: me voy a meter y te voy a dejar saber que murió uno en la cruz, que puede transformar tu vida, que puede hacer tu vida completamente diferente, que ha traído redención y cercanía de tu vida hacia Dios. Eso es lo grande y lo maravilloso del Dios que nosotros le servimos. Una vez más, era acercarse al impuro para restaurarlo. Eso vivió y eso vimos a través de Jesús. En el sistema antiguo nosotros podíamos considerar que la impureza se transmitía, que lo santo se podía contaminar. Pero con Jesús una vez más ocurre todo lo contrario. Lo santo realmente purifica. Y nosotros miramos, para moverme a la historia del día de hoy, cómo Jesús ahora toca a leprosos y los leprosos quedan limpios. Nosotros vemos cómo toca a esta mujer que tenía ese flujo de sangre, y con el tan solo hecho de que la mujer lo tocara, ahora quedara completamente sana. Solamente podemos ver eso. Vemos a un Jesús que toca a los muertos, y ahora los muertos tiene vida. Nunca veremos que lo que toque Jesús quede impuro. Todo lo contrario, lo purifica. Dios purifica nuestras vidas. Jesús y su sacrificio en la cruz y su sangre derramada en la cruz, su sangre preciosa, nos limpia y purifica nuestras vidas. Cuando te hablaba de las razones, toco la última para introducir el tema en el día de hoy. Existían aquellas razones espirituales percibidas. Y ahora todo se trataba de la influencia negativa que se podía considerar tener. Todo esto que te he dicho es para esto. Se creía una vez más que el pecador influye al justo, pero Jesús demuestra lo contrario. Que el justo lleno de Dios tiene que ser influencia para el pecador. Y si algo yo quiero que tú consideres en el día de hoy, es que Él está en tu vida para que entonces tú puedas ser influencia. Él está en tu vida
para que entonces tú puedas ser luz en medio de las tinieblas, tú puedas entonces ser el elemento de transformación, que tú puedas creer en tu familia, que tú puedas creer en tu trabajo, que tú puedas creer a nivel social, que tú salgas allá afuera y que definitivamente tú puedas hacer el cumplimiento de lo que dice la palabra, que tú eres la sal de la tierra, que tú eres luz en medio de las tinieblas, que eres tú quien puedes traer la conciencia a otros, y que más allá de considerar que ahora tú vas a ser contaminado, es todo lo contrario, es que Dios te puede utilizar para que seas ese elemento de purificación en la vida de los demás. Erramos muchas veces en el hecho, y a nivel religioso a veces se enseña y te dice no te mezcles, no vayas, no entre, y es todo lo contrario. Por supuesto que tú serás sabio donde debes entrar, que tú serás sabio con quien te debes de relacionar, pero es todo lo contrario. Lo que te estoy diciendo en el día de hoy es que tienes que ser el elemento que traiga a la vida de otros el conocimiento de aquel que es capaz de estar donde la gente consideraría que no estaría, y que es capaz de relacionarse con aquellos que considerarían que no se debiera de relacionar. Una vez más, el pecador influía al justo. Se pensaba en la antigüedad, es todo lo contrario. Un justo lleno de Dios influye al pecador, y por eso nosotros miramos cómo nuestro Señor Jesucristo fue llamado amigo de pecadores, un elemento para que fuera juicio hacia él, un elemento que fue utilizado para señalarlo, un elemento que fue utilizado por todo lo que te he mostrado a nivel histórico hasta ahora, para señalarlo, para ver lo incorrecto, para que dijeran que hacía todo lo contrario a lo que se tendría que hacer. Era el elemento más grande que nosotros podemos aprender, el Dios de amor, ese hombre, ese Dios hecho hombre, que acercaría a la humanidad nuevamente hacia él a través de un grande sacrificio. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Lucas. Lucas el capítulo 7. Lucas el capítulo 7. Lucas el capítulo 7, el verso 31 dice: y le dijo el Señor: pues compararé los hombres de esta generación. ¿Con qué compararé los hombres? Compararé los hombres de esta generación. ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lloraste. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Jesús está diciendo: ¿con qué comparo esta generación? Comparo esta generación con gente que no hay quien las complazca. No hay quien los complazca. Mira cómo dice: es que no hay quien los complazca. O sea, le damos voz, dicen uno, le tocamos flauta y no bailan. Entonces los ponemos a que se entristezcan y no lloran. Aquí no hay quien los complazcan. Y Jesús ahora dice: vino Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, con todo lo que hizo, y este hombre que no comía pan ni bebía vino, en otras palabras, acuérdate que te enseñé hasta ahora todos los elementos históricos que distinguían a una persona que vivía en santidad, que vivía separada, que vivía. Juan practicándolo decía: demonio tiene. ¿Quién los entiende? Pero no solamente eso, ahora mira lo que dice en referencia a él: y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo ¿de qué? De publicanos y pecadores. O sea, Juan, que llega al nivel que llega de evidencia, dicen: demonio tiene. Pero entonces ahora viene el Hijo del Hombre, que se acerca a los que se tenía que acercar, que se relaciona con los que se tendría que relacionar, porque traería la verdadera santidad a sus vidas, y traería la verdadera presencia, la que tendrían que traer, la transformadora, la que cambiaría todas las cosas. Y a ese, entonces lo señala, dice que es un comelón, que es un bebedor, y dice que es un amigo de publicanos, y no solamente amigo de publicanos, amigo de pecadores. El verso 35 dice: mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Estos versos son escritos, escucha bien, después que Jesús sana al siervo del centurión.
y miran la autoridad. Aquel hombre reconoce la autoridad de Jesús. Se comienza a ver la manifestación de la fe. Estos versos nosotros los vemos luego de que resucita al hijo de la viuda de Naín. Era el poder mesiánico manifestado en aquel momento. Nosotros miramos estos versos luego de que Juan el Bautista envía a sus discípulos a preguntar si él era el que estaban esperando. En aquel momento Jesús le dice: lo que tienes que hacer, dile a Juan todo lo que está sucediendo. Le dice a sus discípulos, después de este momento que Jesús afirma que Juan es el mayor de todos aquellos que pudieron haber existido, de todos los profetas y los que lo anunciaron, aquel que vendría después de ese momento. Esa gente no podía percibir lo que realmente era Jesús. Todavía a nosotros nos pasa. A veces a mí me dan medias frustraciones y me desfrustro. ¿Esa palabra es correcta? Pastor, ¿cómo te desfrustras? Si a Jesús le pasó. O sea, a Jesús lo tuvieron de frente. Hizo las cosas al frente de ellos y como quiera dudaron. Me voy a molestar yo porque 2 o 3 yo los veo que dudan. Pastor, ¿y qué hace? Oro. Y me desfrustro. Señor, ilumina el pensamiento. Señor, que algún día te reconozcan. Señor, que algún día vean lo que a lo mejor yo veo y no ven. Como yo veo gente que Dios lo saca una y otra vez. Una y otra vez. Pastor, ¿qué hace? Yo le doy gracias. Y esa es la expectativa que tengo en mi vida, porque conmigo lo ha hecho también una y otra vez. Yo le digo, Señor, gracias, porque lo puedes hacer una vez más para tu hijo. Bendícelo, cuídalo. A veces yo me enfoco y la frase esa que uno dice, yo me le metería por dentro. Pero, ¿qué metértele por dentro? Que el Espíritu Santo, que está por dentro, lo lleva a la convicción. Pero ponte a pensar, si esta gente le pasa teniéndolo de frente. Esto era una acusación pública contra la identidad espiritual de Jesús. Lo que no sabían era que le estaban dando el mejor epíteto. Era el reconocimiento de lo que era la fuerza de un amigo. En la mentalidad del judío, ese aspecto de lo que era amigo y lo que implicaba el ser amigo era una cercanía real. No solamente era una cercanía real, y lo vamos a ver en la serie, era compartir la mesa. El verdadero amigo compartía la mesa. Había una identificación, había una lealtad. Comer con alguien lo que representaba era aceptar su compañía. Lo grandioso es que algo tendría que haber visto esta gente, que no solamente lo acusan de andar con los pecadores, sino que lo acusaban de andar con los publicanos y con los pecadores. Porque si los pecadores eran malos, más malos eran los publicanos, que eran pecadores. Y con esta historia yo quiero que concluyamos en el día de hoy el libro de Lucas, el capítulo 19. Y que nosotros veamos la manifestación de aquel que nosotros le servimos. La semana pasada, una vez más, mirábamos el que tenía quizás su vida completamente solucionada y que consideraríamos que no necesitaba a Dios, porque era todo lo que yo te describí hasta ahora. Ese sí practicaba todo lo que yo te describí y que se podía considerar santidad hasta ese momento. Ese sí que parecería que no necesitaba acercarse a Dios y el encuentro con Jesús. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua, tienes que nacer del Espíritu. El encuentro con Jesús cambia toda su vida. Ahora miremos otro. Lucas, el capítulo 19. El verso 1 dice la palabra del Señor: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Este no era solamente publicano, este era publicano y ¿qué? Y rico. Si hoy prosperar, y aún prosperar de la manera correcta, te trae juicio,
Este tipo era despreciado en la sociedad. Pastor, ¿por qué era despreciado en la sociedad? Porque este no solamente no era publicano, este era rico. ¿Y por qué era rico? Porque engañaba a la gente. El publicano en aquel momento trabajaba literalmente para Roma. Era considerado un traidor. Tomaba los impuestos para Roma. Lo que se dice a nivel histórico es que Roma determinaba un porcentaje de lo que se tendría que pagar. Y esta gente, teniendo el dinero, lo que hacía era que le pagaba el % a Roma, y cuando iba al pueblo le cobraban el doble o el triple. ¿Me expliqué? Por ejemplo, nosotros pagamos 11.5 de IBU, ¿cierto? Es como si yo como comerciante le pagara al Estado el 11.5 y cuando llega alguien a mi tienda le cobro el 30. Le doy el 11 al Estado y el resto me quedo yo. Y digo que el impuesto era ese. Cualquiera se hace rico. Ese era el hombre que se está encontrando con Jesús. Era un hombre que estafaba a la sociedad. Era un hombre que engañaba. Era un hombre que se volvió una carga económica en la sociedad. Y ahora dice la palabra del Señor que procuraba ver quién era Jesús. Yo me pregunto si habría escuchado quién era y ahora iba a pasar del nivel de escuchar a quererlo ver. Eso es lo que sucede en la vida de Zaqueo. Eso es lo que sucede en todas nuestras vidas. Nosotros escuchamos de un Jesús, nosotros escuchamos de una palabra, de nosotros se nos habla de un Dios, pero hay que trascender en nuestro ser, en el poder reconocer que más allá de poder escuchar, llegue el día que quiero verlo y entender que no solamente llegue el día en que yo quiero verlo, entender que Él me quiere ver a mí. Y eso es lo que yo quiero que tú recibas con este mensaje. Eso es lo que yo quiero que tú recibas con este Él está. Que si grande es yo querer ver a Dios, es entender que Él siempre me ha querido ver a mí. Y dice la palabra del Señor: y corriendo delante subió un árbol sicomoro para verle, porque habría de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Date prisa, desciende, que hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Hoy es necesario que yo me muestre a ti de la forma en que nadie se va a mostrar. Ahora este Jesús, que era grande para Zaqueo, que quizás él había escuchado, que sabría que era extraordinario, que él solamente lo que quería era verlo, ahora él se está invitando a su casa. Ahora él se hace la invitación. Dime tú si Jesús no era bravo. Él le dice: date prisa, date prisa, date prisa, que me es necesario que entre a lo íntimo de tu hogar. Me es necesario que yo entre. Y si lo llevas al aspecto relacional, a lo íntimo de lo que es una relación, me dijeron amigo de pecadores soy. Y si amigo representa sentarme en tu mesa, me siento en tu mesa. Si amigo representa, y no quiero adelantarme eso porque voy a predicar un mensaje de eso específicamente de la mesa, pero escucha bien: si amigo representa el que yo llegue a tu casa para que tu casa sea transformada, la prisa que tengo se trata completamente de eso. Y eso fue lo que Jesús hizo con este hombre, con el que no se esperaría que se hiciera, con el que no se esperaría que él estuviera. Y Jesús está muchas veces en aquellos que nosotros no esperamos, aquellos que en su pensamiento está el quererlos ver, pero es necesario que se den cuenta una vez más que Dios siempre ha querido verlos, y Dios puede utilizar tu vida y Dios puede utilizar la mía para hacerle entender a este tipo de gente que el mismo Dios puede entrar a su casa y cambiar todas las cosas. Y dice la palabra del Señor que entonces él descendió a prisa y los recibió gozoso. Los recibió gozoso. Yo no sé si la casa estaba distante, si el árbol estaba cerca de la casa. Date prisa. Se bajó, lo recibió gozoso, feliz. Ponte a pensar, este hombre era marcado por el rechazo. Zaqueo podría tener mucho dinero y lo único que tenía era eso mismo, dinero, si socialmente nadie lo soportaba.
Ponte a pensar que tú tengas todo el dinero del mundo y donde quiera que vayas a gastarlo, la gente no te aguanta. Porque donde lo vas a gastar fueron los mismos que te lo pusieron en el bolsillo. Y ellos saben que los estás. Dime, si este hombre no era marcado por el rechazo. Ah, pastor, pero se lo buscó. Se lo buscó. Y a Jesús no le importó. Así de extremo es el estar. Así de extremo es su amor. Rechazado por todos al nivel de que ahora él considerara a Jesús como tan grande. Voy a dejar algo para después. Porque había un discípulo de Jesús que era publicano también. Bueno, y dice la palabra del Señor. Y te decía, este hombre recibe gozo. Ahora este hombre grande se fija en mí. Quiere ir a mi casa. Dice que lo recibió gozoso, lo que le dio fue alegría. Pero ahora mira la reacción de la gente. El verso 7 dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar, ¿con qué? ¡Ja! Mira. Hubo una serie de mensajes que predicamos en la iglesia en Carolina. Y me acuerdo que yo preparé todos los artes y yo prediqué uno de los mensajes. Se llamaba Amigo de Pecadores. Preparé la serie, prediqué uno de los mensajes, o dos, no recuerdo. Y cuando mirábamos este verso, entramos en el hecho de lo que es la culpa por asociación. Y cómo hay gente que no quiere andar con otra gente por el tan solo hecho de sentir culpa por asociación. Y Jesús no tuvo ningún problema con eso. Este hombre sintió gozo. Y Jesús entró a la casa y ahora la gente murmuraba. No murmuraron de Zaqueo, murmuraron de Jesús. No hablaron de Zaqueo, porque ya de Zaqueo ya lo tenían montado hace rato. Ahora hablaban de Jesús, que ahora posaba, que entró a posar con un hombre pecador. Dice el verso 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, claro que los defraudaste, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy, Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Mira eso. Yo te pregunto en el día de hoy, si Jesús lo increpó a que hiciera. Te pregunto. Yo te pregunto en el día de hoy si Jesús lo juzgó y Jesús le dijo, Zaqueo, mira todo lo que hiciste. Y ahora eso que hiciste, ¿lo vas a enmendar? ¿Qué hizo Jesús? Posó. Jesús posó. No puedo poner piano. Ahora necesito el piano, pero ¿qué hizo Jesús? Posar. ¿Qué hizo Jesús? Estar. A veces nosotros queremos cambiar las cosas y queremos cambiar la gente una vez más y a veces lo único que tenemos que hacer es estar. No veo una conversación prolongada. Yo veo la reacción de un hombre al sentirse amado. Yo veo la reacción de un hombre al sentirse cuidado. Yo veo la reacción de un hombre que habría escuchado de uno, que habría
He escuchado que habría uno que hacía o que decía. Habría uno. Dime tú. Y con el tan solo hecho de que llegara a su casa. Ahora ponte a pensar. La prisa de Jesús. Y algún día voy a predicar entonces este mensaje y lo voy a titular así. La prisa de Jesús. La prisa de Jesús. Así lo voy a titular. La prisa de Jesús. Ponte a pensar. ¿Era realmente para Zaqueo? ¿O la prisa de Jesús era para los que estaban murmurando porque se encontró con Zaqueo? Pastor, ¿para quién era? Para los dos. Zaqueo recibe lo más grande, que fue salvación. Salvación ha llegado a esta casa. Pero salvación llegó a la casa cuando ahora Zaqueo haría lo correcto, y lo correcto fue el volverle a dar a aquellos lo que le habría quitado incorrectamente. Cuando él está en aquel que pensaríamos que no debiera estar, los más beneficiados son los que están a su alrededor. Pero muchas veces los que están alrededor lo que les gusta es murmurar y hablar. La gente no sabe que el que te dice aleluya es el más beneficiado de que tú seas un aleluya. Muchas veces la gente no sabe que el que te dice, y tú allí dándole los diezmos a Font y tu pastor es Bonilla. Y no saben que los más beneficiados son ellos. Que ahora tú eres bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y de tu bendición muchos de ellos agarran. No saben. Pero hay uno que está a prisa, a prisa, a prisa. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Nosotros lo miramos ahí. Para los judíos Zaqueo era un pecador. Pero no solamente era un pecador profesional. Y Jesús va y se acerca a él. Jesús se autoinvita. Zaqueo no pidió la salvación. Zaqueo yo no lo veo diciéndole, como Nicodemo tuvo una conversación, y la conversación surge porque Jesús la provoca de esta misma forma. Yo no veo a un Zaqueo decirle, veo a un Jesús que provoca, que ese encuentro, que ese el estar provoca. No pidió salvación. No veo hacer una oración. No veo una expresión de arrepentimiento más allá de esto es lo que voy a hacer. Voy a dar, voy a dar, voy a dar. Y ahora el que siempre recibía tiene un acto de desprendimiento. Ahora el que siempre estaba acostumbrado a agarrar, da. Salvación llegó. Salvación. Siempre que Él está en aquellos que nosotros consideraríamos que no debiera estar, Jesús toma la iniciativa. Y tú vas a creerle al Señor que Jesús toma la iniciativa, no solamente de tu vida, de aquellos que tú puedes creer, que Jesús toma la iniciativa. Jesús toma la iniciativa. Nosotros tenemos que estar conscientes de que antes que el hombre quiera buscar a Dios plenamente, ya hay un Dios que estaba buscándole. Como te decía al principio del mensaje, es el amigo de los pecadores. ¿Por qué razón, pastor? Para concluir en el día de hoy orar. El verso 10 dice la palabra del Señor, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la razón. Esa es la razón. Esa es la razón. Él está donde hay pérdida. Él está donde hay vacío. Él está donde hay rechazo. Y cuando está, lo que trae un grande beneficio para las vidas. Un grande beneficio para las vidas.
Yo no sé si tú puedes creer en el día de hoy una vez más. Nosotros miramos todos estos elementos históricos de la antigüedad y yo puedo entender ese preservar el pacto, esa comprensión de algo que no conocían. Por supuesto que habría que llevarlo a unos extremos, por decirlo así. Yo prefiero el extremo de Jesús. No vas a pensar más, si lo has pensado. No estoy porque me contamino. Una vez más, tienes que saber dónde vas a meter, dónde te vas a meter. El ejemplo que siempre dan es el adicto. Voy a evangelizar para el punto. Y tú sabes que tiemblas cuando piensas en allí no te metes. Pero no quiere decir que no le vas a hablar a tus amigos que también pasaron por eso cuando ya tú has sido libre. En otro lado, no me voy a mezclar con estos porque son impíos. Y el impío te contamina. O tú le das luz al impío. Si Jesús lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Y que otros puedan experimentar de la misma forma en que este hombre que utilizamos como ejemplo en el día de hoy experimentó ese amor y el gozo que tuvo de él estar, que nosotros lo provoquemos en la vida de otros. Amén. Ponte de pie, vamos a orar, ya nos vamos a ir.